Hermanos y hermanas, tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentren localizados. Es para mí un placer el poder estar con ustedes, que son para mí mi familia virtual. Mi nombre es Carlos Bonilla, represento al Ministerio Agua Viva Carlos Bonilla. Y en este día quisiera conversar con ustedes en el nombre de Jesucristo por el poder de su sangre y pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien hable a través de mi boca y no yo mismo. Un tema que hace ya algún tiempo me está dando vuelta en la cabeza. Y yo creo que es un tema que a todos nosotros nos toca y que a muchos de nosotros también nos da vuelta en la cabeza. Es respecto a las personas que hoy en día nosotros en este mundo, cristianos y no cristianos, llamamos personas tóxicas. Una persona tóxica muchas veces no tendría que ser llamada una persona tóxica, sino quizás algún otro nombre. Pero de todas maneras, hoy yo quisiera conversar de esto porque creo que es algo que a todos nos va a interesar, por la simple razón de que todos nosotros, de una forma u otra, tenemos alguna de esas personas cerca de nosotros o enfrente de nosotros o a la izquierda, a la derecha, y a veces no sabemos muy bien ni cómo es la persona ni cómo tratar con la persona. Así que yo voy a comenzar el mensaje ya en este momento. Una persona tóxica, de acuerdo a la sociedad actual con la mentalidad mundana, es aquella que tiene un impacto negativo en la vida de quienes le rodea. Este término se utiliza para describir a alguien que de manera constante muestra comportamientos o actitudes que son perjudiciales, manipuladoras o destructivas hacia los demás. Esto es como el mundo piensa. Algunas de sus conductas comunes, dicen los psicólogos, son, por ejemplo, número uno, la manipulación emocional. Estas personas utilizan la culpa, el chantaje emocional o la victimización para controlar a los demás. Segundo, son personas que son continuamente críticas, que están siempre criticando, sacándole valor y criticando a las personas que tienen alrededor. Tercero, una persona tóxica, como el mundo lo dice, es una persona negativa. Siempre ven el lado negativo de las cosas y transmiten esa negatividad y ese pesimismo a las personas que están alrededor. Cuarto, las personas tóxicas, como dicen en las calles, son personas que no tienen empatía. Empatía viene a ser también simpatía, lo único que empatía es más poderoso porque es como ponerse dentro de los zapatos de la otra persona. Y no tienen esa sensibilidad. Les cuesta comprender y valorar los sentimientos y las necesidades de otras personas. Quinto, tienen una conducta controladora. En otras palabras, les encanta estar en control de todo lo que hay alrededor y de todas las personas que están alrededor. Quinto, sexto, son envidiosas y son celosas. Sienten envidia de los logros, los éxitos y los triunfos de los demás. Estas son las características de una persona tóxica de acuerdo a lo que el mundo piensa y a lo que el mundo se expresa. Yo tuve un amigo, Juancito, quien fue una vez a un psicólogo porque tenía en su vida una persona tóxica, como él decía, y quería saber qué hacer y cómo ser. Entonces
el psicólogo le dio unos consejos para cómo tratar a esa persona tóxica. No se olviden que un psicólogo es una persona que está en el mundo secular la mayoría de las veces, aunque hay algunos psicólogos cristianos. Pero este psicólogo estaba dando los consejos desde el punto de vista secular. Y le decía que primero que nada tenía que establecer límites. Le decía que es importante establecer límites claros con las personas tóxicas. Dice que tenía que identificar qué compartimiento no estaban dispuestos a tolerar y comunicárselo a las personas. Segundo, le decía, no te tomes las cosas de manera personal. Las personas tóxicas a menudo intentan socavar la confianza y la autoestima de los demás, pero recuerda que sus palabras y acciones reflejan sus propias inseguridades y problemas. Tercero, le dijo, otro consejo puede ser que evites la confrontación directa con estas personas. Enfrentarte directamente a una persona tóxica puede llevar a discusiones negativas y a un aumento de la discordia. Y le dijo, mantente en silencio. Cuarto, le dijo, busca apoyo emocional. Si te encuentras en una situación en la que debes de interactuar con una persona tóxica, busca buenos amigos, busca buenos familiares, busca consejeros, busca otras personas que te puedan ayudar a resolver este problemita. Quinto, practica el autocuidado. El tiempo que pasas con personas tóxicas puede ser agotador y emocionalmente desgastante. Prioriza tu bienestar emocional, espiritual y físico. Y sexto, considera, y acá viene lo que yo diría que es el punto principal de mi mensaje, considera apartarte y alejarte de esas personas. Esto fue lo que una persona de nuestra sociedad actual y de este ambiente mundano en el cual tenemos que nosotros manejarnos, le está aconsejando a alguien que fue a preguntar qué podía hacer con una persona a quien llamaba tóxica y estaba cerca de él. Y la respuesta fue apartarse y alejarse de esa persona. Y a veces a mí realmente cuando escuché esto, me cayó un poquito feo, porque cuando hablamos de apartarnos y alejarnos de una persona, parece como en aquellos tiempos de hace 1000 años atrás, cuando la persona tenía lepra y tenía que tener una campanita para que nadie se acercara. Pero de todas maneras, así es como el mundo piensa. Quizá Jesucristo pudiera estar de acuerdo con los 5 primeros que le dio el psicólogo, en cierta forma. Pero yo creo que el número 6, que es apartarse y alejarse de estas personas, no creo que Jesucristo estuviera ni muy contento ni estuviera de acuerdo. En Mateo 9, 10 y 12 nosotros leemos: Jesús comió en la casa de Mateo, y muchos de los que estaban allí con él eran recaudadores de impuestos, que eran como ladrones. Habían prostitutas y habían otros pecadores, y allí estaba Jesucristo. Entonces, cuando los fariseos, y ustedes saben mejor que yo quién eran los fariseos, le preguntaron cómo él podía comer
junto con todos esos seres imperfectos, como le llamaban él. Él les respondió con todo su amor. Los sanos no necesitan un doctor. Los que necesitan un doctor son los enfermos. Esas son las palabras de la Biblia. Esas son las palabras de Jesucristo. ¿Ustedes creen que entre esa gente no habría alguno a quien hoy en día nosotros le podríamos llamar tóxico? Claro que sí. Claro que sí. ¿No creen que Jesús no los habría llamado tóxicos? Yo creo que no. Jesús quizás lo hubiera llamado enfermos o necesitados, pero nunca hubiera usado esa palabra de tóxico. Cuando decimos enfermos o necesitados, no necesariamente tiene que ser físicamente enfermo, físicamente necesitado, sino que también nos referimos a que pueden ser emocionalmente y espiritualmente necesitados. Contrariamente a algunos de nosotros, Jesús mostraba compasión y amor, inclusive hacia las personas consideradas tóxicas por el mundo de hoy. En Lucas 7:13 leemos: cuando Jesús vio a ella, él sintió compasión por ella y le dijo: no llores más. Ese es el corazón de Jesucristo. Ese es el amor de Jesucristo. Por eso no creo que Jesucristo estuviera de acuerdo en alejarse de las personas que llamamos tóxicas como si fueran personas con lepra. Él se acercaba a aquellos que eran marginados por la sociedad, incluyendo a los pecadores, los recaudadores de impuestos, prostitutas, borrachos. Jesús veía más allá de los errores y los defectos de las personas, contrariamente a lo que tantas veces nosotros hacemos, reconociendo y dándole valor a los potenciales interiores que esas personas pudieran tener y al potencial que esas personas pudieran tener para cambiar, porque a eso fue que vino Jesucristo, a cambiarnos. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer con esas personas a quien llamamos tóxicas. No alejarnos, sino ayudarlos a que cambien, ya sea con hechos, con palabras o con oraciones que Dios escuchará. En 2 de Pedro 2:9 leemos: Él es paciente contigo, no quiere que te pierdas, sino que espera a que todos se arrepientan. Jesucristo tiene la paciencia de esperar, inclusive hasta el último momento, para que alguien se arrepienta. Y quizás una persona a quien nosotros llamamos tóxico, lo que necesita no es que se quede sola y nosotros nos vayamos corriendo de al lado de él o de ella, sino que lo que necesita es cambiar. Y quizás tú, si tenés una persona tóxica al lado tuyo, no es para que salgas corriendo y te alejes, sino para que tú la puedas ayudar a cambiar. Jesucristo los invitaba a arrepentirse de sus acciones y seguir un camino de transformación. Jesús se preocupaba por sanar las heridas emocionales y espirituales de las personas, y las personas tóxicas son personas que están llenas de heridas,
tienen problemas de culpa, tienen problemas de vergüenza, tienen inseguridades, tienen miedos. Y Jesucristo ayudaba a curar heridas, no solamente heridas físicas, como cuando le dio la vista al ciego o hizo caminar al paralítico, sino heridas emocionales y espirituales. En Marcos 1:15 leemos: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en los evangelios. Y muchas veces es exactamente eso lo que una persona tóxica necesita hacer. Es arrepentirse y empezar a creer en la palabra de Dios. Y a veces tú, que querés salir corriendo de al lado de esa persona, será quizás la única Biblia que esa persona pueda ver. También es importante destacar que Jesús establecía límites, eso sí, límites claros cuando era necesario. Si bien mostraba amor y compasión, no toleraba la injusticia ni permitía que las personas abusaran de su bondad. En ocasiones, reprendía a aquellos que actuaban de manera perjudicial y egoísta con el propósito de corregir su comportamiento. La razón es que él ponía límites, no para ayudarse a sí mismo, sino para ayudar a la persona que quería sobrepasar los límites. Porque una persona tóxica es una persona que en el fondo quiere destruir a veces muchas cosas, quiere hacer daño, quiere vernos llorar a muchas cosas. Y el poner límites no es tanto para ayudarnos a nosotros mismos, sino para ayudar a que esa persona no siga en el camino torcido y haciendo las cosas malas, sino que empiece a pensar un poquito y tarde o temprano, con la gracia de Dios, pueda arrepentirse. En resumen, Jesús trataba a lo que nosotros llamamos personas tóxicas con amor. Juan 13:34 dice: ámense los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Jesús los trataba con compasión y paciencia, brindándoles la oportunidad de cambiar. Y en Romanos 12:2 nosotros podemos leer que dice, entre otras cosas, transformando la mente por cambiar nuestros pensamientos. Y esta es la demostración del amor de Jesucristo, quien a muchas personas que nosotros no queremos ni ver, les da el espacio y el tiempo para que puedan cambiar sus pensamientos. Pero alguien tiene que hacer algo por ellos, aunque sea orar de día y de noche. Y quizás Dios te puso esa persona tóxica cerca tuyo para que tú ores por esa persona. El enfoque de Jesucristo se centraba en sanar y transformar a las personas, mostrándole el poder del perdón y la gracia divina. Perdón y gracia. Y con cuántas personas que realmente nos molestan, cuántas personas que hasta nos menosprecian, cuántas personas que nos insultan. Nos manda nuestro Dios querido a perdonar y a tener gracias como Él tuvo con nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él.
Jesús, de hecho, nos dice exactamente cómo tratar a las personas tóxicas. En Lucas 6, 27, 29, en lugar de evitar a las personas tóxicas, Jesús nos instruye a algo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecí a los que te maldicen, orad por los que te maltratan. Si alguien te golpea en una mejilla, vuélvele también la otra. Y si alguien te quita el manto, no le niegues tampoco la túnica. ¿Por qué Jesús nos diría que nos desviemos de nuestro camino para involucrarnos con personas tóxicas que de acuerdo al mundo nos pueden destruir? Jesús hizo un hábito en sí mismo de conectarse con personas tóxicas, créanlo o no. La Biblia registra una serie de relatos de Jesús enfrentándose a muchas personas tóxicas. La mujer en el pozo, la mujer adúltera, un hombre poseído por los demonios, un leproso. En Lucas 19:1-10, Jesús se encuentra con Zaqueo, un recaudador de impuestos. Zaqueo era rico, pero era odiado por todo el pueblo judío porque esta gente era como una mafia trabajando para los romanos. A menudo robaba, y yo creo que siempre lo hacía, y robaba a aquellos que muchas veces no tenían prácticamente nada. Era egocéntrico, era egoísta, típicamente era un hombre tóxico. Se subió a un árbol para ver a Jesús un día. Así que Jesús cenó con él en su casa. La gente murmuraba sobre el tóxico Zaqueo y Jesús dijo: se ha ido para ser huésped de un pecador. Lucas 19:7. Pero Jesús aprovechó la oportunidad para cambiar la vida de Zaqueo. Zaqueo quedó tan afectado que dijo: mira, Señor, aquí y ahora doy la mitad de mis bienes a todos los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces lo que lo defraudé. Jesucristo cambió a un hombre tóxico por estar al lado de él, por orar por él, por hablarle de la palabra de Dios. Si Jesucristo se hubiera apartado y alejado, como le dijo el psicólogo a mi amigo, Zaqueo nunca hubiera sido capaz de cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. En estos encuentros, Jesús pudo mirar más allá de las debilidades y los rasgos indeseables de cada persona e involucrarlos uno a uno y para su propio beneficio espiritual. En este enfoque de amar a tus enemigos, como Jesús nos dice, Jesús estaba haciendo exactamente lo que nos instruye a nosotros a hacer. Cuando nos encontramos con personas tóxicas como cristianos, debemos verlos como personas que necesitan algo personal y espiritual, en lugar de alguien a quien tenemos que evitar, que tirar para el costado, que apartarnos y alejarnos. Cuando Jesús nos dice: haced el bien a los que te aborrecen y bendecí a los que te maldicen y orá por los que te maltratan, nos está diciendo que las personas tóxicas merecen la pena
de estar cerca de ellos y hablarle de la palabra de Dios. Jesucristo, recuerden muy bien lo que les voy a decir. Jesucristo le lavó los pies a Judas, sabiendo que Judas lo iba a enviar a la cruz. A Judas lo podemos catalogar como un hombre tóxico. Y Jesucristo le lavó los pies porque dijo: yo he venido a servir y no a ser servido. Quizás si nos separamos o alejamos de una persona tóxica, como decimos nosotros, no será porque decidimos no servir al prójimo, sino será porque queremos servirnos a nosotros mismos. Quizás esa persona tóxica está en tu vida y en mi vida porque Dios lo ha permitido. Quizás tú y yo seremos, como dije antes, las únicas Biblias verdaderas que esa persona tóxica tendrá la oportunidad de ver, escuchar e imitar. Yo voy a hacer un recuerdo de algo que voy a comparar metafóricamente aquí. Yo me voy a acordar de Ezequiel. Ezequiel iba caminando y vio un montón de huesos secos, viejos, muertos, por lógica, en el desierto que era tremendamente caluroso. Y nunca pensó Ezequiel que esos huesos desparramados, viejos, secos, podrían volver a vivir otra vez. Pero yo creo que Ezequiel se acordó de algo, que al principio de la Biblia, que en aquellos tiempos, me imagino que esas palabras estaban porque los primeros 5 versos de la Biblia eran los que usaban los judíos tantísimo tiempo antes, se acordó que había algo que decía: ¿pero hay algo imposible para Dios? Miró los huesos, que lógicamente en el corazón y la mente de él estaba de que nunca más irían a vivir, pero al mismo tiempo se acordó que para Dios no hay nada imposible. Así como una persona llamada tóxica puede asemejarse a esos huesos secos, rotos y viejos tirados en el desierto sin vida, así también quizás tú oyes la voz de Dios diciéndote: profetiza sobre esa persona tóxica. Y como Ezequiel, también tú podrás ver cómo esa persona tóxica puede volver a la vida saludable, a la vida que Dios un día le dio. En Ezequiel 37 lo voy a leer para que la metáfora se haga mejor. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces Dios: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y volverás a vivir. Yo creo que al final de todo este mensaje, en conclusión, lo que el psicólogo le dijo a mi amigo: cuando encuentres una persona tóxica, apártate y aléjate, es 180 grados de diferencia con lo que Jesucristo hacía cuando veía a una persona tóxica. Él se acercaba y los abrazaba.
Y de esa forma, muchísimas personas tóxicas en aquella época y hoy en día nosotros lo podemos hacer. Pueden llegar como tú y yo llegamos después de estar en la basura. Pueden llegar a la cruz. Si hay una persona tóxica en tu vida, piénsalo bien. Quizás Dios la puso en tu camino porque tu deber es orar, hablar de la palabra de Dios y en vez de alejarte y salir corriendo, abrazarlo, abrazarla, aunque sea en la imaginación y en la noche, cuando ores de todo corazón al Dios para el cual nada es imposible. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por escuchar.